Josué, dile al pueblo que dé la vuelta, y a la séptima vuelta el pueblo gritará, dice la Biblia, y las paredes caerán. Así es que dale el mejor aplauso. No estamos locos cuando te decimos que le des el mejor aplauso. El mejor aplauso. Y dile a la persona que está a tu lado: el Señor te va a hablar. Vamos, dile al que está al lado tuyo: el Señor te va a hablar. Te voy a invitar que tomes asiento, y quisiera que me dejen así mismo con un fondo ahí, con una atmósfera de esa alabanza, ¿verdad? De ese tiempo. Dile al que está al lado tuyo: lo mejor viene. Y quiero iniciar este tiempo diciéndote algo. Las bondades de Dios, escucha esto, las bondades de Dios son innumerables. Dice la Biblia que cada estrella que está en el cielo tiene un nombre puesto por Dios. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, si yo tengo dos hijos, ¿verdad? A veces en los apuros su mamá, Sebastián, le dice al Diego, o al Diego le dice Sebastián, ay, me equivoqué, ¿verdad? Y tenemos apenas dos hijos. Pero ¿a qué voy? Dice la Biblia que cada estrella está puesta un nombre por Dios y las conoce. Las maravillas de Dios son innumerables. Y conmigo, las maravillas. Vamos, y conmigo, las maravillas de Dios no las voy a poder contar. Dile al que está al lado tuyo: las maravillas de Dios, dile, son muchas. Dale un aplauso a nuestro Señor, fuerte, 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 el mejor aplauso para Él. Sus bondades nos llevan a Él. Es el título de esta prédica: sus bondades nos llevan a Él. Y cuando hablo de Él, hablo de su presencia, hablo de su espíritu. Juan 4:21 dice: Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Dice el 22: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Di conmigo: yo adoro lo que conozco. Vamos, di conmigo fuerte: yo adoro lo que conozco. Dice aquí: porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Diga conmigo: yo soy un adorador. Vamos, diga conmigo: yo soy un adorador. Dice aquí: porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Ojo con el 24: Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿A quién adoramos cuando adoramos a Dios? Dime. Al espíritu. Dice aquí la Biblia: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Cuando adoramos, dice la Biblia, debemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Y por qué adorarle a Dios? Sencillo: porque Él es bueno. Diga conmigo: bueno. Y no vamos a entrar en un estudio teológico, en sacarle de versículo a versículo, de letra en letra, la explicación a esta parte de la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y la pregunta: ¿por qué vamos a adorarle? Porque Él es bueno. ¿No te mueven los testimonios aquí como para adorar a Dios y seguirle diciendo: Señor, eres grande? ¿Dónde está la mujer que habló de la máquina? La máquina de ponte de pie, alza tus manos, cierra tus ojos. Pero mira, a raíz de esta palabra que vas a recibir, yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu fe no sea una fe limitada. Padre, en el nombre de Jesús, yo te voy a soltar lo que yo vi mientras estaba aquí. En el nombre de Cristo, no mires una máquina, mira un taller, porque las bondades de Dios no se cuentan con nuestras manos. Anda por un taller, no mires solamente una máquina, y el favor que Dios puso ahí con el vehículo para que la máquina llegue a tu casa. Así el Señor se proveerá de lo que Él necesite para bendecir tu vida y la de tu casa. Dale un aplauso a Cristo, dale un aplauso a Cristo. No limites el poder de Dios, tienes que mirar más allá, Dios es bueno. Y quiero decirte algo más. Toma la palabra que se va a soltar en esta mañana. Toma la palabra que se va a soltar. Él es bueno. Y esto me impresiona. Éxodo 34:10 dice: entonces Dios contestó. Mira lo que dice Dios en el 34:10 en Éxodo. Dice: voy a hacer un pacto. Diga conmigo: pacto. ¿Sabías que Dios hace pactos con su pueblo? Y Dios no retrocede. Diga conmigo: Dios no retrocede. Diga conmigo: cuando Dios hace algo, no cambia. Dios dice aquí: voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo, le dice a Moisés. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna de las naciones. Ojo, repito: voy a hacer maravillas, dice aquí, que no se han hecho en toda la tierra y en ninguna de las naciones. Todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor. Diga conmigo: yo voy a ver la obra de Dios. Vamos, diga conmigo: yo voy a ver la obra de Dios. Dice aquí: todo el pueblo en medio del cual estás habitando verá la obra del Señor, porque es cosa temible
la que haré por medio de ti. Observa, dice, lo que te mando hoy. Voy a echar delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Es decir, de aquellas naciones, todo lo que es la tierra de ellos te voy a entregar a ti, para que le entregues a mi pueblo. Eso está diciendo Dios. Pero lo que me impacta es esta parte. Dice: delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra. Yo cuando leí esta parte en estos días que estaba haciendo mi devocional, decía: Dios mío, me impacta. Dice el Señor: haré maravillas. ¿Y por qué no creer en un taller cuando el Señor te ha entregado una máquina? ¿Por qué no creer en eso? Escucha, en este versículo el Señor dice: te entregaré la tierra de estos pueblos y haré maravillas que no se han visto antes. Y yo decía en mi corazón cuando leía esto, decía: Señor, ¿y dónde quedan las otras señales? Yo pensaba que lo más grande que narra el Éxodo eran las plagas. Granizo, vino la plaga del granizo. Imagínate en el desierto, granizo, hielo caía del cielo, llovía hielo en el desierto. Por eso es que Faraón no creyó en esa señal, porque para Egipto era desconocido, el granizo era desconocido. Por eso no creyó y endureció su corazón, ¿verdad? Ahí tienes tú la plaga de las langostas, de las moscas. Ahí hay plagas. El río Nilo se convirtió en sangre. El río más grande de Egipto, el más grande, convertido en sangre. ¿Me hago entender lo que...? Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Cosas grandes, cosas no contadas, cosas no antes vistas. La grandeza de Dios delante del pueblo. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que en la noche vinieron vientos y empezaron a abrir el mar. En la noche, en la vigilia, dice la Biblia, vinieron los vientos y empezaron a abrir el mar, y el mar quedó en forma de pared para que el pueblo pase en seco por el medio. Y dice la Biblia que ya cuando el pueblo pasa, los mismos vientos hacen que las aguas vuelvan a unirse, y el ejército egipcio muere ahogado. Entonces yo decía: Señor, y estas maravillas, Señor, y te voy a repetir lo que dice aquí. Entonces Dios contestó en el 34:10: voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna de las naciones. Y yo decía: Señor, ¿y lo otro no son maravillas? Y ahí te va la palabra. Es que Dios es tan rico en misericordia que sus maravillas no se agotan. Sus maravillas no se agotan. No es todo lo que has visto, viene más, viene más. Si tú dices: este milagro lo recibí, viene más. Amados pastores, para septiembre se estará hablando en esta casa sobre un segundo servicio. Para septiembre el Señor estará incomodando el corazón, estará moviendo y se estará hablando de un segundo servicio. Porque Dios es un Dios de maravillas. Es Dios el Dios de maravillas. Hay algo que me impresiona cuando Dios dice: haré maravillas que no se han visto. Di conmigo: maravillas. Y no lo digo yo. Ahí registra la Biblia que el Señor dice: haré maravillas que no se han visto antes. Y mira lo que dice Éxodo 14:25. Dice: entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor es quien pelea por ellos. Mira lo que dice aquí la Biblia: entorpeció las ruedas de sus carros. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios pasaba en seco, el ejército de los egipcios quisieron entrar para seguirles, para matarles. Pero hay algo que me impresiona: las ruedas de los carruajes empezaron a ser entorpecidas. Esas maravillas que a veces nuestros ojos no ven. Es como si te dijera en estos tiempos que alguien en un vehículo atrás te va persiguiendo, y es como que el Señor hace que las ruedas de ese vehículo entorpezcan y algo pasa y no te puedan seguir más. Eso está diciendo la Biblia. El Señor entorpeció las ruedas de los carruajes. Él hizo maravillas, Él hizo cosas grandes. Hay cosas que no están en tus ojos, que Él ya está haciendo, que ya las está haciendo, ya está proveído, ya está hecho. Ya está hecho. Hay cosas que ya están hechas, hay cosas que están hechas. Y yo te digo, aquí en la parte de la historia, Moisés nunca dice: Señor, danos tierra, Señor, entréganos tierra de los cananeos, de los jebuseos. Eso estaba en la voluntad de Dios. Te voy a entregar esa tierra, haré maravillas. Moisés nunca había pedido esto. Estaba en los planes del cielo. Y hay planes del cielo que se van a desatar para tu vida, que ya están hechos.
tienes que creerlo. Apláudele fuerte, fuerte, fuerte. Gaby, Mari, tómate de la mano. Tómate de la mano de tu esposa. Hay cosas que no han visto todavía. Dijiste, esto es grande. Hay tantos jóvenes en mi casa. No entiendo y las lágrimas han salido de tus ojos, Javi. Pero dice el Señor, haré maravillas. Señor, ¿qué es lo que puedo entender? Del Éxodo narra tu palabra que hiciste cosas grandes. Dice la Biblia que cuando Moisés murió, dice la Biblia, y no se ha levantado profeta tan grande como este, por medio de quien Dios haya hecho tantas maravillas, tantos milagros. Y piensas que es todo. No, hay mucho más. Hay mucho más. Cuando escucho el testimonio de Jaime y de Anita, y quiero ser muy temeroso con Dios, quiero ser muy temeroso. Dice Jaime, mire, y esto me pasó en el trabajo. Yo quiero soltar esta palabra para ustedes, tómense de la mano. Pero yo le dije a mi esposa, mientras Anita luche contra el miedo y pueda vencer y pisotearle ese miedo, y mientras Jaime pueda ponerse bien parado con Dios, ellos estarán predicando mañana en este altar, porque su familia será de altar. El Señor se reservará a sus generaciones, porque aún hay más. Porque aún hay más. Pero hay que cuidar lo que el Señor nos está dando. Son tesoros que están ahí arriba. El pueblo salió de la esclavitud y en sus manos tenían oro, porque Dios movió. Diga conmigo, Dios movió. Vamos, diga conmigo, Dios movió. Dios movió el corazón de Egipto para que entreguen el oro de las egipcias al pueblo hebreo. Y dice la Biblia que el pueblo salía con el oro de Egipto en sus manos. Así es que la provisión, la bendición económica no es un problema para Dios. Solo Dios tiene que mover ciertas cosas y vas a llegar a ser bendecido, y la provisión no va a faltar, porque es un Dios de maravillas. ¿Ya va a entender? Dale un aplauso fuerte. Están recibiendo palabra. Están recibiendo palabra. Pero dice la samaritana, Señor, es que mis padres decían que debemos adorar aquí en el monte. De cierto te digo, mujer, que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es. Debes adorar a Dios no por lo que pides, no por lo que necesitas. Debemos adorar a Dios por quién es Él. ¿Por quién es Él? Él es bueno, Él es grande, Él es lindo. No vamos a poder conocer lo lindo que es Él si no nos acercamos a su espíritu. La letra sin el espíritu está muerta. La letra sin el espíritu está muerta. Podemos hacernos teólogos, pero si no hay una experiencia viva con el espíritu de Dios, vas a morir dentro de una religión. Pero el espíritu de Dios viene a darte vida. Por eso hay que adorarlo. Por eso hay que cantarle. Por eso hay que entender que Él está al control de todo. Que no voy a acercarme a Él por lo que necesito. Me voy a acercar a Él por quién es Él. Por quién es Él, porque Él es digno. Él es digno, di conmigo, Él es digno. Di conmigo, Él es digno. Y haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna de las naciones. Eso dice la Biblia. Éxodo 3:12 dice aquí: ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor a Moisés. Esto es cuando Dios empieza a hablar con Moisés. Esto es antes de lo que he hablado hasta aquí. Pero Dios se muestra a Moisés. ¿Se recuerdan? Anoche hablábamos un poco de la zarza ardiente, ¿verdad? Y Dios se muestra a Moisés y empieza a hablar y le dice: ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo. Di conmigo, cuando haya sacado al pueblo. Vamos, y fuerte conmigo: cuando haya sacado al pueblo. Dice aquí la Biblia: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Fíjate, aquí lo que te quiero decir es que lo primero que Dios le dice a Moisés: cuando saques a mi pueblo, lo primero que van a hacer es adorar. Diga conmigo, adorar. El Señor no le dijo: cuando salgan van a orar. La oración viene a causa de la necesidad. Cuando hubo hambre en el desierto, ahí es donde Moisés empieza a interceder por el pueblo, y el Señor provee el maná, que era el pan, provee la carne y provee el agua. La oración viene a causa de la necesidad. El Señor no dijo oren, y no digo que no haya que orar. Tenemos que orar, tenemos que ser iglesia de oración. En la oración hay poder. Pidan y se les dará. En la oración hay poder. Sin embargo, el corazón de Dios requería adoración por todas las grandezas que estaban contenidas en el cielo para favorecer a su pueblo. El Señor no dijo ayunen,
Sácale a mi pueblo y ayunen. Yo sé que estamos terminando un tiempo de ayuno, pero quiero que veas la esencia del corazón de Dios. Ayunamos para buscar la gracia, el favor, para acercarnos más al corazón de Dios, ¿verdad? Hay 3 cosas elementales que el Señor pidió a su pueblo. La primera fue adoración, la segunda fue servicio. El Señor al mismo Moisés le dice, mira, le dice, cuando te acerques a Faraón, le vas a decir, deja sacar a mi pueblo para que sirvan a Dios. Fue la segunda petición de Dios. Fue la segunda. Si tú lees el Éxodo, léete el Éxodo completamente ahí. Esto es el segundo requisito, es el servicio. No dejes de servir a Dios. Eso te va a bendecir. Juan 12:26, si puedes anotar Juan 12:26, el Padre honra a los que le sirven. Dios hace una especial diferencia entre los que le sirven y entre los que no le sirven. ¿Cómo es nuestro corazón de padres cuando nuestros hijos no nos obedecen? De pronto hasta nos enojamos, pero cuando nos obedecen, qué lindo, ¿verdad? Cuando servimos a Dios, hay diferencia. Tú puedes marcar la diferencia de seguir viniendo a recibir o de venir y de también servir. El tercer requisito fue la ofrenda. Y el Señor le dice a Moisés, cuando salgan de la esclavitud, hagan fiesta. Y entonces vienen los elementos, ¿no? El Señor empieza a decirle, mira, esta es la Pascua y presentarán una ofrenda. Y van a presentar, dice el Señor, ¿verdad? Van a presentar un animalito sin mancha, un cordero puro de 1 año, puro. Y empieza a darle las explicaciones a Moisés de lo que el pueblo tenía que hacer. Di conmigo, adoración, servicio, ofrenda. Quizás hay un punto importante que tratar, ahí le añade algo más. Y no coman pan con levadura, le dijo el Señor. Y luego Jesús en el Nuevo Testamento les dice, ¿verdad? Porque un poco de masa leuda toda, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, no se dejen ustedes tampoco afectar por los hipócritas, por la hipocresía, decía Jesús. Son cosas que debemos caminar observando, pero lo primero que Dios quiso fue adoración. Yo no sé si has tenido la oportunidad de recibir a alguien en tu casa y de decirle, pasa, ven, siéntate, y qué lindo que estés con nosotros. ¿Qué te desea servir? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y esa persona te dice, un vasito de agua o un juguito. ¿Seguro no quieres algo más? Sí. ¿Y tú le das lo qué? ¿Le das lo qué? Lo que pida, ¿verdad? Un cafecito, dice el Java. Ok, el cafecito. Y si Dios nos pide adoración, ¿qué es lo que debemos dar? ¿Qué es lo que debemos dar? Y dice la Biblia que el Señor requiere adoración. Y yo les decía ayer en la noche, cuando tú te enamoras de tu esposo, de tu esposa, en esa etapa del enamoramiento, hay alguna canción que de pronto por ahí graba tu corazón. Así pasó con mi esposa. Y la Biblia habla del primer amor. Diga conmigo, el primer amor. ¿Por qué será que en el Éxodo el Señor habla de adoración y en el Apocalipsis que no soltemos del primer amor? ¿Por qué será? Porque el Espíritu Santo te está pidiendo adoración. Entonces el corazón camina conforme a lo que Él anhela. Cuando yo adoro a Dios, obedezco. Cuando yo adoro a Dios, busco de su presencia. Cuando adoro, mira, el ayuno es una manifestación de adoración a Dios. Porque en el ayuno tú como que te concentras más en lo que es agradarle a Él. Entonces no voy a agradar alrededor al mundo, voy a agradarle a Él, porque el ayuno me concentra en el corazón de Dios. ¿Me hago entender? Entonces estoy adorando. ¿Ves? Entonces son cosas que están escritas en la palabra. Pero di conmigo, el Espíritu quiere adoración. Incluso Moisés en un inicio no adoró a Dios, comenzando a discutir su llamado. Y él empezó a discutir su llamado, es que soy tartamudo y cosas que ya expliqué ayer. Pero al inicio Moisés no adora. Moisés, cuando llega a la zarza, ayer yo explicaba que él lo miró como una experiencia más en su vida. No tuvo el discernimiento de arrodillarse, estaba delante de Dios y de adorar. Moisés más adelante en la historia, más adelante cuando él sube para hacer las segundas tablas, porque las primeras, te recuerdas que rompió porque el pueblo estaba abajo adorando un becerro de oro. ¿Te acuerdas de esa parte de la Biblia? Entonces él rompe de coraje las tablas y vuelve a la presencia de Dios para las segundas tablas. Y en Éxodo 34:5 dice: el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Verso 6: entonces pasó el Señor por delante de él. Fíjate lo que pasa aquí. Ya Moisés tenía el discernimiento de quién era el que pasaba por delante de él. No era el mismo Moisés que estaba en la zarza. Escucha esto. Y el verso 8 dice: Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. ¿Qué fue lo que hizo Moisés?
Cuando yo veo a un Moisés que no adora en el momento en que se presenta la zarza ardiente, entiendo que es un Moisés que no tenía el discernimiento para poder entender que era el Dios grande quien estaba frente a él. Pero acá en esta parte de la historia, su discernimiento ya era mayor, y lo primero que hizo cuando Dios pasa por delante de él es postrarse y adorar, ¿verdad? Esto te habla de un proceso. Quizá cuando tú llegas a la iglesia no entiendes mucho o no entendemos cómo es eso de adorar, que alguien me explique, pero en esta casa te van a enseñar. En esta casa hay la esencia de la adoración. Aquí es donde tú vas a aprender, por medio de los grupos en casa, por medio de congregarte aquí los domingos. Aquí es donde vas a aprender. ¿Me hago entender? Y quiero soltarte esta palabra. Mientras adores a Dios, tus hijos no van a adorar al mundo. Porque Dios no quería que el pueblo adore a Egipto. El pueblo quería que le adoren a Él. Mientras tú adores a Dios, tus hijos no van a adorar al mundo. Lo puedes recibir y lo puedes creer. Yo no sé si lo puedas creer, no sé si lo puedas recibir, pero mientras tú adores a Dios, tus hijos no van a adorar al mundo. Esa palabra, esa promesa se va a cumplir. ¿O no dijo, mi casa y yo te serviremos? ¿Verdad? Entonces, Salmo 42:1 dice aquí David: como el siervo anhela las corrientes de agua, el siervo sediento, el siervo tiene sed y él anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mira que el alma de David, el alma del salmista, anhelaba la presencia de Dios. ¿Y cuál es la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nos decía Éxodo? Dios es, ¿verdad? Entonces dice el salmista aquí, dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, el siervo sediento anhela beber agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. En otra versión dice del Dios vivo. Di conmigo, mi Dios es vivo. Di conmigo, mi Dios es vivo. Y si tiene sed el salmista de ese Dios vivo, está hablando de su espíritu, ¿verdad? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios manifiesta su gloria con todos. Escucha, Dios manifiesta su gloria con todos. Aquí dieron testimonio, y las personas que dan testimonio aquí nos muestran la gloria de Dios en favor de ellos. Toda la iglesia hoy escuchó el favor de Dios sobre estas personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? La gloria de Dios se manifiesta delante de los ojos de todo el pueblo. Pero la presencia de Dios se manifiesta solo para los íntimos. ¿O no dice la Biblia que Jesús hacía maravillas delante de la gente? Pero cuando estaba con sus 12, los 12 le decían: Señor, no entendimos esta parábola, explícanos qué quiere decir. Y el Señor hablaba y abría a los ojos espirituales de ellos la explicación de las parábolas. ¿Me hago entender? No dice que los discípulos de Juan el Bautista le dijeron: oye Jesús, mira, nosotros como discípulos de Juan ayunamos, y ellos que son tus discípulos no ayunan. ¿Y qué dijo Jesús? Ratito, mientras le tengan al novio aquí con ellos, no es necesario que ayunen. ¿Sí me estoy haciendo entender? La gloria se muestra al pueblo, pero su presencia se muestra a los íntimos, a los que adoran. El Espíritu Santo se muestra para los que buscan. Yo no sé en qué línea de tus decisiones puedas estar o puedas llegar. No sé si te conformes, y en el buen sentido de la palabra, por favor, no lo tomes a mal. Te puedes conformar en ser un testigo de la gracia y de la gloria de Dios sobre tu vida, sobre la familia, sobre alguien de la iglesia. O decides ir más allá y empezar a buscar la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando con mi esposa visitamos a alguien y por ahí nos reciben, ¿verdad? Créeme, y esto no es que van a decir: ay, cómo han sabido criticar el pasiguito y la pasole. Pero cuando nos invita a alguien y entramos de esa casa y no hay adoración, no hay alabanza, y el ambiente está seco, ay Dios, Señor, ay. Y mientras tenemos oportunidad hablamos o enseñamos esto. Pero di conmigo, mi casa. Di conmigo, mi casa va a ser un centro de adoración y de avivamiento para el Espíritu Santo. Eso empieza en ti, ojo. El pastor Oliver, la pastora Sarita no va a ir a tu casa a decir: te encienda la alabanza, encienda la adoración, alce sus manos. Ellos no van a estar ahí. Eso empieza contigo, ¿verdad? No depende del equipo de alabanza, no depende de un evento, depende de tu corazón. ¿Qué es más grande? ¿Ver sus obras o contemplar su presencia? ¿Qué creen? ¿Qué será más grande? ¿Contemplar sus obras o su presencia? Milagros están escritos en la Biblia a millares, y Dios sigue haciendo milagros.
a criterio mío, con mucha humildad, no se compara con contemplar su presencia. Porque dice la Biblia, no lo digo yo, procura el reino y su justicia y todo lo demás. Entonces los milagros se añaden, las cosas de Dios se añaden, pero su presencia es mi responsabilidad buscarla. ¿Me hago entender? Puedes darle un aplauso al Señor. Apláudele, pero apláudele a Jesús. Voy a ir concluyendo. Quisiera contarte un testimonio. Bueno, dos testimonios. Porque van a decir, bueno, no, bonito predicar, pero ¿qué de lo que Dios ha hecho? Dice aquí la Biblia, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tú vienes acá a la iglesia, predica el pastor Oliver, predica la pastora Sarita, recibes palabra, pero una cosa es recibir y otra cosa es guardar. Entonces, lo que decía más o menos Jaime, ¿verdad? Y vinieron amigos y me decían, come de esto y es mejor acá, ¿verdad? Sí, pero él guardó su corazón, entonces obedeció. ¿Sí me hago entender? La diferencia en escuchar y no hacer, y entre escuchar y guardar. ¿Sí me hago entender? Cuando tú guardas la palabra, eso es más fácil, porque entonces vas a caminar a la obediencia. Y fíjate lo que dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta el Señor? ¿Qué vimos en Éxodo? Dios es, y la manifestación de Dios es por medio de... ¿Lo viste? Voy a contar esta y voy a pedirte, mija, la primera adoración que te mandé ahí con mi esposita, por favor. Escucha. Ya te dije ayer que mi esposa va a decir, no menciones cosas nuestras. Pero voy a ir con una última. Mi hijo estudió 2 años cuando ahora el pastor decía de un pastor que estaba en Cristo para las Naciones en Estados Unidos. Mi hijo lo hizo, pero en Colombia. Entonces, vimos que por ahí nos mandaba videos de que contaba. Bueno, el de él también era que sea ingeniero automotriz, ingeniero mecánico. Y pasa que nos llama un día. Papi, dice, ¿me apoyarías llegando a Ambato para ponerme una barbería? Y yo le digo, la mejor, mijo. Pero yo lo decía en fe, no en broma, en fe, no. Diga mejor, mijo. Pero diga conmigo, o sea, Dios hace milagros. Diga, Dios hace milagros. Ya, ¿verdad? Entonces el pastor Oliver ayer decía, nunca hay que despreciar los inicios pequeños. Para esto en un tiempito muy lindo, el profeta Erwin oró por el Diego en una ocasión y le dijo, Diego, el Señor me dice que nunca desprecies los inicios pequeños. Ya, entonces bueno, empezamos. Él viene de Colombia y papi, bueno, ya, entonces él empezó a cortar el cabello por todo Ambato, publicaba y se iba, y aprendió y todo. Entonces dice, los clientes me están pidiendo si es que les puedo atender en un local. Digo, ya, pues con la mami, atiéndele en la sala. Entonces él lo que hacía era bajar a la entrada de nuestra sala, bajaba el espejo por eso te digo, hay que creer por más. Él bajaba el espejo de su cuarto y ponía una silla del comedor y empezaba a cortar el cabello. Se iban los clientes. Cuando luego dicen, dame el garaje, dame papi el garaje. El garaje tenía las puertas normales que se abrían, no así. Entonces bueno, se empieza a dar el tema con mi esposa, ya hagámoslo, no queremos ser piedra de tropiezo, buscamos una solución para el garaje y etcétera. Y entonces ahí con mi esposa, como ellos son muy parecidos, empezaron a guardar las cosas del garaje, a pintar la pared. Y yo les tomo una foto y digo, esta es la foto para ver el futuro. ¿Para qué dije eso, no es cierto? Entonces, la cosa es que con un amigo que tiene el arte de la madera, de la carpintería, se hizo una mesita y se hizo un espejo. Entonces esa mesa, porque el garaje es solo para un vehículo, entraba el carro, nos sacábamos del carro y armaba la mesa y el espejo. Bajaba la silla del comedor y ponía ahí. Para guardar el carro pasaba afuera. Guardábamos de nuevo la mesa, la silla y el espejo y se metía el carro. Y así un par de tiempo. Cuando las puertas se iban normal y todo. Cuando en eso dice, es que quiero que me apoyen. Hoy tiene otro proyecto que ya igual vamos a estar orando. Quiero que me apoyen, y él nos daba sus ideas, ¿no? Y en medio de eso dice, es que el piso también hay que mejorar. Dice, papi, quiero poner otra baldosa. Entonces le digo,
perdón, con mucho respeto, no. Digo, es que ni la silla de barbero tienes todavía, o sea, ya piensas en el piso. Digo, no, pues si es piso, ¿cómo es? Baldosa, digo, ¿para qué vas a poner otra? No, es que el piso de baldosa en las barberías son como los cuadros de ajedrez. Dije, bueno, trabaja, hijo, para que vayas generando esa inversión. Entonces, en eso, me acuerdo que pudo comprar ya su primera silla de barbero. El mueble ya lo hizo más bonito, ya empezó a tomar forma la barbería. Cuando viene un señor de Quito, nunca ha ido a nuestra iglesia en Ambato, nunca ha puesto sus pies en casa de Dios Ambato, nunca. Y llega, y hasta eso las puertas seguían igual, unas puertas grandes que se abrían y se cerraban. Y dice, oye, Diego, le dice, ¿cómo estás haciendo para purificar aquí el ambiente, para que no quede el tema del COVID? No, él dice, abro las puertas de aquí del garaje. Ya, pero no había piso, no había nada. Entonces, claro, nosotros quitamos el motor, ¿no? Y se basculaba con la mano las puertas, se abrían y se cerraban, unas puertas grandes. Le dice, bueno, ¿sabes qué dice? Este hombre le dice, voy a dejarte un regalo, le dice, te voy a mandar, le dice. Y le deja una maquinita de, ¿cómo es, mi amor? Ayúdame, de ozono. Y a una pequeñita, entonces salía el ozono y se purificaba el ambiente y así, ¿no? Sí me van entendiendo, ¿ok? Y seguía, quiero cambiar el piso, quiero hacer esto y quiero el otro. Diga conmigo, quiero. Diga conmigo, quiero. No es malo querer. Si mi esposa no me hubiera querido, fíjense. Es una broma nomás. Entonces, caminábamos y dice, bueno, lo del piso seguían ideas, íbamos haciendo cambios poco a poco. Y conmigo, nunca desprecies los inicios pequeños. Y en eso este señor regresa como a los 6 meses. Y le dice, Diego, bueno, conversa todo, se hace cortar el cabello. Y le dice, veo que algunas cosas todavía te hacen falta. Sí, dice, yo tengo proyectos de esto y lo otro. Ok, le dice, haz bien tu negocio. Y la barbería tiene el piso que él quiso, las cosas que él tiene. Y les cuento algo nuevo, él está emprendiendo ahora en un negocio de ropa con su propia marca, sacó la propia marca. Ya tuvo 2 producciones, va a sacar la 3ª producción, que son unas chompas jean. Y así es como Dios va haciendo las cosas. En nuestra humanidad no hay verdad. Apláudele bien al Señor. Mira, en nuestra humanidad no hay, pero Dios ya pensó en ti. Dios ya pensó en tu casa. Dios ya pensó en tus hijos. Dios ya pensó en esta iglesia. Pastores del Señor ya saben los planes que hay para esta casa. Esto es pequeño para lo que va a llegar. Pero quiero que me ayuden con una foto que pedí de un bebé. A ver si me ayudan en producción. Porfa. Y ahí sí dile al que está al lado tuyo, prepara tu pañuelo. Esta es la parte donde todos lloran, ¿no? Él es Benjamín. ¿Y qué tiene que ver el bebé aquí? Brainer, los pastores le conocen y algunos de ustedes, es un chico que toca el piano en la iglesia. Él es venezolano. Y él llegó en un punto de la iglesia, de la historia de la iglesia, cuando nosotros transicionábamos de un local muy parecido a este, a un local bien grande. Entonces, cuando yo llegué y estábamos trabajando ahí, haciendo varias cosas en las adecuaciones, yo paso por el ingreso de la puerta del templo y estaba Brainer sentado ahí, pero yo no sabía quién era. Y le digo, hola, le digo, hijo, ¿cómo te llamas? Brainer, me dice, bien callado él. Le digo, tú eres el chico que llegó de Venezuela, porque llegó con otro amigo. Me dice, sí. Ok, en lo que estoy yéndome, escucho la voz del Señor en mi corazón y me dice, llévale a tu casa a vivir como a un hijo. Dije, eso no viene de Dios. No, broma. Entonces caminé un poquito más allá y volví a sentir la misma voz y me dijo, llévale a tu casa a vivir como si fuera un hijo. Ahí tuve una visión, dije, como si fuera un hijo. Entonces tuve una visión y vi una refri medio altita, color verde, y veo que se abre la puerta y había leche, queso y cosas, y volví a sentir la voz del Señor y me dijo, como a un hijo. Medio raro, ¿verdad? No conoces a nadie, es extranjero, primer día en Ambato y el Señor ya te da esa orden. Llegué a la casa y con mi esposa y mis hijos ya estaba yo así, y mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Porque las esposas nos conocen. ¿Qué te pasa? Entonces digo, me habló el Señor, dijo. Ahora, si son las esposas, ¿verdad? Tienen el 6º discernimiento, no el 6º sentido. Entonces, ¿qué te pasa? Entonces les cuento. Y mi hijo Diego dice, sí, dice, el Señor también me habló y tienes que recibirlo. Ok.
La cosa es que él llegó a vivir con nosotros, llegó a vivir 3 años y medio casi. Un lindo corazón, un siervo de Dios, muy honesto, fue de mucha bendición. Él en su etapa de noviazgo guardó mucho su corazón, agradó al Señor, y eso ha servido de inspiración también para mis hijos. Le amamos mucho a él. Y en los 3 años y medio de lo que él está, fallece su abuelita, se va a Venezuela, y él viene, y a lo poquito viene quien era su novia, su enamorada en Venezuela. Llega ella a vivir en otro lugar y se casan, justo una semana antes de la pandemia. Entonces ya las cosas venían a la normalidad y decidieron tener una familia. Y este precioso nieto mío es el hijo de Brian. ¿Qué te quiero decir con esto? Un día estábamos ya cerca del alumbramiento de Yeimar, que se llama, y yo estaba acostado leyendo la Biblia, y le va a mi esposa y se le cristalizan los ojos. Y digo, ¿qué te pasa? Y yo ya sabía. Me dice, quiero atenderle a la Yey aquí en la casa. Digo, ¿cómo? Sí, me dice. Pues le digo, hazle. ¿Cómo es que le llaman a eso? La dieta, casi digo la cuarentena. ¿Cuarentena? O la cuarentona. Bueno, la dieta de los... Y digo, bueno, ya luego conversamos de cuántos días, ¿no? La cosa es que estuvo como 2 meses con nosotros. Hubo una dificultad en el nacimiento del bebé, pero hasta ahora él ha crecido, hasta ahora nunca se ha enfermado, es bien gordito. El miércoles en la iglesia tuvimos un evento, y mientras los 12 nuestros dirigían adelante, yo le amarco y le besaba aquí abajo, y él me hacía así, se ríe y me hace para que le bese más. Y alguien me decía, ¿cómo serán los pastores con nietos? Yo digo, no digan eso, porque es mi nieto. Si tú ves esa foto, los juguetes que están ahí no son de él, son de mis hijos. Pero antes de que él nazca, Dios ya pensó en él. Y un día yo le tenía en mis brazos y le dije a mi esposa, mientras él esté con nosotros, no le va a faltar nada. Porque así como hemos recibido las maravillas de Dios, también debemos dar. Amamos a esta familia. Y yo le digo, yo decía en mi corazón, porque estas fotos las tomamos recién. Yo le decía al Señor, los juguetes no son de Él, pero Él no se da cuenta que los juguetes no son de Él, pero los disfruta. Y te vengo a decir de parte de Dios, y quiero que tomes esta palabra porque te vengo a dar testimonios de vida. Hay cosas que ni siquiera te estás dando cuenta que ya están hechas y que Dios te va a entregar en tus manos para que las disfrutes. Voy a repetir, hay cosas que ni siquiera te das cuenta que ya están hechas, que Dios va a poner en tus manos para que las disfrutes. Eso no quiere decir que Benjamín se va a quedar sin juguetes. Mis hijos se pelean por amarcarle. Mi hijo el mayor es muy niñero, muy guagüero. Mi otro hijo para nada tomar a niños y amarcarlos. Hoy se pelean por abrazarle, por amarcarle. Y Dios nos va a hacer rodearle de juguetes a Benjamín, y ya lo está pasando, ya está sucediendo. Pero te vengo a decir, iglesia, cuando tú adoras a Dios, cuando adoras al Espíritu Santo, todo se activa. Todo. Por eso el Señor en el Éxodo le dijo, lo primero que te pido cuando saques a mi pueblo es que me adoren, porque el Señor ya sabía todo lo que había en el cielo en favor de su pueblo. Así mismo Dios ya sabe lo que está ahí arriba por favor nuestro. Y el Señor no te está diciendo, por eso quiero que ores. El Señor te está diciendo, pero eso quiero que adores. Y no quiero que adores a un Dios desconocido, quiero que adores mi espíritu, mi presencia. ¿Me hago entender? Esta iglesia va a ser conocida en Ibarra y en todo lugar por la presencia del Espíritu Santo. Escucha esto todavía. Pero va a ser conocida porque la gente aquí se moverá como las olas del mar. Porque el corazón de la gente de esta iglesia será movida a la adoración. Porque todos ustedes y los que vengan no adorarán sin saber a quién adoran. Van a adorar conociendo a quien adoran, que es muy distinto.
No sé si lo lograste entender, pero tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. Me encanta ver esas familias donde los hombres se ponen al frente de sus esposas y de sus hijos. Mira, no es lo mismo cuando un hombre se pone adelante que cuando su esposa sigue peleando por su familia. No es lo mismo. No vengo a darte el consejo de que el mensaje de que la fe de las esposas deben menguar, de ninguna manera, porque son héroes de la fe las mujeres. Ahí tienes tú a la mamá de Samuel, ¿verdad? A Ana. Pero es distinto cuando el hombre se pone al frente. Todos los hombres que han llegado a esta iglesia tienen la gran oportunidad de llegar a ver milagros en realidad en sus vidas y en su familia. Si no estás ahora con tu esposa, con tus hijos, eso déjale a Dios. No te hagas problema. Él te va a devolver más de lo que esperas. Quisiera que te puedas poner de pie, por favor. Y quisiera que le des un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Como yo te conté ayer un poquito, mi hijo, el mayor, dice que se va a casar. No es broma. Ya estamos conversando, ¿verdad? Planificando, y estaba con su novia un día en la casa. Y conocemos la mirada de nuestros hijos. Y el Señor me dijo, afírmale. Y yo les dije, tómense de las manos. Ellos se cogieron de las manos. Y les decíamos con mi esposa, nunca les va a ir mal. Nunca. Les va a ir bien. Y sabes que no eran palabras que salían de gana de nuestra boca. Eran palabras que salían de nosotros porque conocemos a Dios. Y les decíamos, si nosotros, siendo malos, nos equivocamos, yo le embaracé a mi esposa, no conocemos a Cristo, y aún así Dios ha tenido misericordia y nos ha bendecido. La llegada a Cabo es una bendición a Ibarra para nuestras vidas. Decíamos con Javi, cómo se descansa en los hijos, ¿verdad? Te mueves para Ibarra, te mueves para cualquier lugar y tus hijos se quedan en casa, son un descanso. Pero escucha esto. Y yo les decía, les va a ir bien, no les va a ir mal. Mientras teman a Dios, todo va a ir bien. Pero te voy a pedir, ya con esto termino en serio. Mientras tú adores al Espíritu de Dios, porque todo se trata de Él, nunca te va a faltar. El Señor va a añadir todo lo que necesites. Se trata de su presencia, se trata de su Espíritu, se trata de su Espíritu. Como dije ayer, Moisés se acercó a ver por qué no se consumía ese árbol que estaba quemándose, ¿verdad? Se acercó por una experiencia, sin entender que el Señor estaba dando el inicio de una gran relación. ¿Me hago entender? Amén. Apláudale a nuestro Señor, por favor. Quisiera orar en esta mañana. Te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos y levantar tus manos. Si la palabra llegó a tu corazón, si la palabra llegó a tu corazón, levanta tus manos. Si esta palabra llegó a calzar adentro de tu corazón, uno conoce cuando algo viene hasta lo más profundo de nuestro ser, el alma. Solo levanta tus manos y adórale al Señor, por favor. Adórale. Y mientras vayamos cantando, no sé si le podemos tal vez proyectar con la letra, mientras le vayamos cantando esta canción, te voy a pedir que puedas solo pensar en Él, solo pensar en Él, solo pensar en Él y adorarle a Él. Y aun cuando tengas que abrir tus ojos para leer la letra de esta adoración, te pido que puedas pensar solo en Él, en su palabra, en lo que vas a cantar. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Dile: Santo, 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 reinas para siempre.
eres el más bello. Quiero conocerte más. Dile santo.